trabajo sobre función lineal y función afín. Entonces, para iniciar, les voy a presentar una definición clara y muy resumida de lo que son las funciones lineales. Entonces, las funciones lineales son todas las funciones que tienen la forma f de x igual a m de x. Recuerde que f de x es igual a y. En muchos textos no van a encontrar f de x, sino que van a encontrar y igual a m de x. Entonces, es lo mismo f de x a y, donde m es una constante diferente de 0. Porque m tiene que ser diferente de 0. Porque si la m fuera 0 y la m está multiplicando la x, automáticamente cancelaría cualquier valor para la x. Entonces, por lo tanto, la m tiene que ser un número real diferente de 0. Algunos ejemplos de lo que son una función lineal. Entonces, miramos ejemplo: f de x igual a 2x, f de x igual a menos 3x y f de x igual a 15x. Las funciones lineales reciben su nombre no en vano. Cuando yo llevo una función lineal al plano cartesiano, esa función lineal se representa gráficamente como una línea. Por eso viene su nombre de función lineal. Entonces vamos a graficar. El día de hoy les vamos a enseñar cómo graficar eso en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, para iniciar, para llevar esto al plano cartesiano, usted necesita hacer una tabla, ¿correcto? Donde le dan los valores al dominio, que ya lo trabajamos, usar los valores de x, para encontrar los valores de y del rango, y con esos dos valores usted va a armar una coordenada cartesiana que va a llevar al plano cartesiano. Entonces, generalmente para estas funciones que son tan sencillas, le vamos a dar valores cercanos al centro del plano cartesiano. Como son cercanos al centro del plano cartesiano, entonces le vamos a dar los valores que están ahí en la mitad. Le vamos a dar menos 2, le voy a dar el menos 1, le voy a dar el 0, le voy a dar el 1, le voy a dar el 2 y si quiere pues le damos el 3, pero no es necesario, tenemos el 3 acá. Con estos valores es suficiente. Incluso con solamente dos valores es suficiente, porque por 2 puntos pasa una y solo una recta. Pero en este caso vamos a hacerlo con varios valores para que ustedes vean cómo es el procedimiento para encontrar el valor de y. Valores del dominio son estos porque están en el centro del plano cartesiano. Quiero encontrar dónde está la gráfica, la representación gráfica de esta función, que en este caso esta es una representación en una formulita o una representación algebraica. ¿Qué pasa cuando yo a esta función en la x le ingreso un menos 2? Entonces es muy fácil. Usted dice, bueno, tengo esta función y igual a 2, pero la maquinita, recuerden que les expliqué que la función era como una maquinita. A esa maquinita yo le voy a meter un menos 2. ¿En dónde? En la x. Ese menos 2 entonces entraría donde está precisamente la x, sería menos 2. ¿Qué pasa? Como es una multiplicación, sale 2 por menos 2, daría menos 4. Entonces, cuando usted a la función o a esa maquinita que se llama 2x le ingresa un menos 2 a la x, inmediatamente la función le va a bajar un menos 4. Su respectiva coordenada cartesiana sería menos 2, menos 4. Y ya tenemos un punto de la función. Y así sucesivamente se hace para las demás. Vamos a hacer cuando le ingreso el 1. Entonces, cuando le ingreso el 1, la función sería menos 1. Simplemente es 2 por menos 1, porque la función me está diciendo, coja lo que tiene x y lo multiplica por 2. 2 por menos 1 da menos 2. Le ingreso aquí menos 2. La coordenada respectiva sería menos 1, menos 2. Continuamos. Vamos a encontrar la y cuando le ingreso un 0. Entonces es muy fácil. 2 que multiplica la x, en este caso mi x es 0. De allí tenemos que 2 por 0 es 0. Por lo tanto, cuando la función le ingresa un 0, va a pasar por ¿dónde? Por 0. Es decir, esa función va a pasar por el origen del plano cartesiano. Vamos a encontrar la y cuando le ingreso un 1. Entonces es muy sencillo. 2 por 1, porque le ingreso un 1 a la función y la función me convierte en un 2. O sea que aquí sale un 2, por lo tanto la coordenada cartesiana sería 1,2. Vamos a encontrar cuando le ingreso un 2, entonces sería 2 que multiplica a la x, en este este caso le estoy ingresando un 2 y me sale un 4.
2,4. Si queremos, pues hacemos el 3, que sería y igual, para encontrar ese ahí en ese punto, sería 2 por 3, que serían 6. Aquí saldría un 6. La coordenada respectiva sería 2,4 y 3,6. Entonces tengo de una representación algebraica, hice una tabla y en la tabla encontré el grafo, ¿cierto? Que me lo expliqué, el grafo son las parejas ordenadas que hacen parte de la función. Y con este grafo puedo irme al plano cartesiano y coger todos esos valores, menos 2, menos 4, menos 1,2, 0,0, 1,2, 2,4, 3,6, y los llevo y los grafico en el plano cartesiano. Cuando los grafico, casualmente su alineación dan, si los uno entre sí, dan para que se forme una línea recta. Entonces la coherencia entre lo que se llama una función lineal está anidada, o está de la mano con su respectiva representación gráfica. Entonces, si yo cojo todos estos valores, y igual a 2x, lo represento de forma tabular, saco su grafo, o sea, las coordenadas, y la llevo al plano cartesiano, la gráfica de esta función, que se llama 2x, como lo vemos acá, es una línea recta. Como es una función lineal, como es una función lineal, siempre todas las funciones lineales van a pasar por el centro del plano cartesiano. Entonces, muy sencillo. Vamos a mirar cómo se trabaja con las funciones afines. Bien, acabamos de trabajar las funciones lineales y observamos cuál era su forma, las representamos tabularmente y las graficamos. Ahora, vamos a mirar las funciones afines. Las funciones afines es como una especie de derivación de las funciones lineales, que la diferencia es que las funciones afines con respecto a las funciones lineales tienen un elemento de más, y es que tienen un componente que se llama más b. O sea, aparte de que las funciones y igual a mx tienen un componente que se llama b. Próximamente estaremos viendo ese b que significa con respecto a la gráfica de la función. Ahora, entonces, de manera muy clara y contundente, podemos decir entonces que la definición es una función afín que son todas las funciones que tienen la forma f de x igual a mx más b, donde m y b son constantes diferentes de 0. ¿Sí? ¿Por qué la m tiene que ser diferente de 0? Porque si fuera 0, convertiría 0 por x 0 y se cancelaría la variable. Y b no puede ser 0 porque si fuera 0 se convertiría en una función lineal, no en una función afín. Ahora, tenemos unos ejemplos claros de lo que es una función afín. Ejemplo 1, por ejemplo, y es igual a 2x menos 1. Pues que la única diferencia es que tiene un menos 1 con respecto a la demás. Tenemos f de x igual a menos 5x más 1, y igual a menos x más 3, y podemos tener en m y b, podemos tener cualquier número real. Entonces no hay problema. Vamos a mirar cuando yo llevo al plano cartesiano una función afín, ¿qué pasa? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a graficar una función afín que es 2x menos 1. ¿Sí? f de x igual a 2x menos 1. Entonces en la tabla, y le voy a dar, como en el caso anterior, le voy a dar los valores cercanos al plano cartesiano, es decir, al centro del plano cartesiano, es decir, entre menos 2 y 2. Entonces, démosle esos valores. Entonces tenemos que vamos a dar el 1. Bueno, empecemos de los más negativos. Vamos a darle los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Dejémoslo hasta ahí porque el 3, como vemos, pues, es un punto más, y con estos 5 es más que suficiente. Vamos a ver, entonces, vamos a representar, vamos a encontrar los elementos de y, o sea, del rango. Bien, entonces empiezo. Cuando yo a la función le ingreso un menos 2, la función me hace lo siguiente, me dice, coja 2, multiplíquelo por menos 2, y ese resultado le restas 1. Entonces, ¿eso cuánto da? 2 por menos 2 da menos 4. Menos 1, entonces 2 dedos queda menos
menos 5. Cuando yo a la función le ingreso menos 2, me sale un menos 5. Por lo tanto, la coordenada cartesiana sería menos 2, menos 5. Súper sencillo. Cuando yo le ingreso a la función un menos 1, entonces sería, cuando la función yo le ingreso un menos 1, entonces es 2 que multiplica la x, en este caso la x es menos 1, y eso a su vez le resta menos 1. ¿Eso es igual a qué? Entonces 2 por menos 1 sería menos 2, y menos 1, menos 2, menos 2 menos 1 es menos 3. Cuando le ingreso un menos 1 sale menos 3, y la coordenada cartesiana respectiva sería menos 1, menos 3. Vamos a ingresarle el 0. Entonces cuando yo la función la reemplazo, la x en un 0, entonces me queda de la siguiente manera. Me queda 2 que multiplica 0, y esto a su vez resta menos 1, eso me queda 2 por 0, 0, menos 1, o sea que 0 menos 1 me da menos 1. Cuando le ingreso un 0, la función se transforma en un menos 1, y por lo tanto la coordenada cartesiana va por el punto 0, menos 1. Bueno, vamos a encontrar la imagen de esta función 2x menos 1 cuando le ingreso un 1. Entonces sería, cuando yo a la función le ingreso un 1, entonces me sale 2 que multiplica el 1, y eso resta 1. Significa que 2 por 1, 2, menos 1, eso me da 1. O sea que el grafo, el elemento del grafo es 1, 1. Seguimos, cuando la función le ingreso el 2, vamos a ver solamente hasta el 2, me queda de la siguiente manera: 2 que multiplica al 2, ¿cierto? Porque le ingreso un 2 a la x menos 1, 2 por 2, 4, menos 1. 4 menos 1, 3. Esta, su respectiva coordenada cartesiana sería 2, 3. Entonces tengo todo el procedimiento para encontrar los elementos del rango, que se encuentran simplemente reemplazando el valor de x que yo le di aleatoriamente porque están en el centro, se los di a la función. Encuentro el grafo, cojo estos valores, estos elementos estos coordenadas cartesianas, y me las traigo para el plano cartesiano. Entonces, cuando yo grafico esas coordenadas, como las vemos aquí, menos 2,5, menos 1,3, 0, menos 1, 1,1 y 2,3, igual que en el caso anterior, como es una derivación, digamos que la función lineal, me tienen que estar alineados, formando una línea recta. Entonces, si yo la grafico, me tiene que dar una línea exactamente como la que tenemos aquí en el tablero, y después vamos a trabajar qué significa ese componente de B y qué significa la pendiente. Nos vemos en el próximo video.